Listo, comenzamos a grabar y comienzo a transmitir acá. Tal vez toma unos segundos. Ahí ya estamos. Entiendo que ya estamos transmitiendo, me aparecen 2, 3, 4, 6 personas en vivo. De acá. Tal vez toma unos segundos. Ahí ya estamos. Ana, tú debes tener tu página de LinkedIn en la pantalla que te mostré. Debes tener el audio abierto. Estamos transmitiendo, me aparecen 2, 3, 4, 6 personas en vivo. Acá. Para que los silencies, para que solo nos escuchemos por Zoom. ¿Cuál silencio, Pati? En la página de LinkedIn, donde ves las dos pantallas, en la parte de abajo derecha. Ana, tú debes tener tu página de LinkedIn en la pantalla que te mostré. Debes tener el audio abierto. Entiendo, me aparecen 2, 3, 4, 6 personas en vivo. Para que los silencies, para que solo nos escuchemos por Zoom. Ahora sí, creo. En la página de LinkedIn, donde ves las dos pantallas, en la parte de abajo derecha, tú debes tener tu página de LinkedIn. Ahora sí, listo. Solo me estás escuchando por Zoom, ¿cierto? Correcto. Porque como que se genera un delay, entonces escuchar las dos voces se sobreponen. Perfecto, creo que ya estamos ahora sí transmitiendo en vivo con 8 personas conectadas. Confírmennos en el chat si nos escuchamos bien, 9, 10, bueno, ahí se van sumando las personas. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio que desde Ser Cuántico realizamos todos los meses para conversar, siempre con invitados muy interesantes. Y bueno, hoy muy contenta de estar acá con Ana María, que es colombiana, colega, amiga, y con ella vamos a hablar hoy en particular del tema de gestión del conflicto en organizaciones, mediación a través del coaching. Y antes de darle la palabra y la bienvenida, me gustaría contarles un poco de Ana María. Bueno, Ana María está certificada en coaching ontológico, con mención en psicodinámica y en coaching ejecutivo. Tiene una credencial de ICF, una credencial PCC, es promotora del cambio y la transformación personal a través de procesos de autoconocimiento, aprendizaje, en la búsqueda del propósito individual del ser humano y el logro de resultados extraordinarios, experta en facilitación de procesos de coaching a nivel personal y profesional. Bueno, una experta en el tema de gestión de conflictos, comunicación, desempeño de equipos, inteligencia emocional y bienestar, liderazgo, negociación, transformación individual y organizacional, diagnóstico y ejecución de procesos de cambio. Y bueno, se ha desempeñado en muchos ámbitos, es abogada de formación, coaching, derecho, desarrollo comunitario, administración, relaciones públicas, desarrollo de negocios. Y bueno, aquí me podría quedar un rato largo hablando de su trayectoria. Pero bueno, Ana María, bienvenida a este espacio. Me alegra muchísimo tenerte aquí y sobre todo para conversar este tema de gestión de conflictos que desde hace un tiempo ya lo veníamos conversando. Correcto. Bienvenidos a todos y a todas. De verdad, mil gracias, Pati, por invitarme a este espacio donde sumamos, donde construimos, donde traemos diferentes miradas, experiencias, lo que estamos aprendiendo de nuestros clientes y lo que el mercado nos está pidiendo también como coaches, ¿no? En este proceso de acompañar tanto a los colaboradores como a las organizaciones en esa búsqueda de ser mejores, de generar más espacios productivos para todo el ecosistema. Así que encantada de estar aquí. Gracias por tus palabras de bienvenida, por la generosidad en la explicación. Y bueno, vamos a conversar sobre esto que tanto nos gusta, como lo estás diciendo. Claro, claro que sí. Aquí, aunque estamos solo nosotras dos viéndonos, hay otras personas acá y la invitación siempre es a que nos compartan sus opiniones, sus preguntas a través del chat, que podamos ir tejiendo esta conversación entre todos. Y bueno, gestión del conflicto en organizaciones, mediación a través del coaching. Ana María, ¿qué es lo primero que te gustaría compartir sobre este tema?
Pues mira, a mí la verdad es que este tema me fascina y es una gran oportunidad de que empecemos a abrir una conversación en las organizaciones con metodologías alternas que buscan básicamente que lo que sucede en la organización a nivel de relaciones pueda llegar a un buen puerto. Y hablo de estos espacios que se están construyendo de manera muy rápidamente y con muy buena perspectiva en Europa, por ejemplo, en España es un abanderado de este tipo de herramientas que permiten que en las organizaciones la mediación y que se impulse a través del coaching dé mejores resultados cuando hay algún tipo de conflicto. Entonces, pues, ¿por dónde empezamos? Por los conflictos, ¿no? Porque de alguna manera las relaciones humanas, donde quiera que se den, en cualquier escenario, pueden llegar a generar algún tipo de conflicto por entendimientos, por intereses, por valores, por perspectivas, por lo que ustedes quieran. Creo que ninguno de los que estamos acá podemos decir que no hemos tenido ningún contacto o algún contacto pues con un conflicto. Lo cierto es que en las organizaciones pasa lo mismo. La organización es una sumatoria de conversaciones constante, ¿no? Y una sumatoria de relaciones que trabajan de una manera organizada para lograr un objetivo común. Y en esa interrelación se pueden producir conflictos, estas desavenencias entre una u otra persona, estas desavenencias o confrontaciones entre un equipo u otro, o entre miembros del equipo, o entre la dirección y otras áreas, en fin. Hablando, por ejemplo, de empresas familiares, cómo es de común hoy por hoy encontrar este tipo de conflictos, ¿no? Que se generan por quienes son parte de la organización familiar, bien sea porque la administran o porque son sus dueños. Así que desde ahí podemos partir esta conversación hablando del conflicto que nace necesariamente en este devenir, ¿no? De nuestras relaciones laborales y en la búsqueda de los objetivos que pueden llegar a ser desde individuales hasta globales, ¿no? Claro. No, eso es curioso porque aquí estamos hablando del conflicto y un aspecto muy importante tiene que ver con la comprensión, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con lo que decías de quiénes hacen parte de o interactúan de manera natural en la organización y de qué manera eso puede generar en algunos momentos como ciertos roces. Y cómo nos relacionamos con el conflicto cada uno de nosotros como seres humanos también marca mucho del contexto, cómo se crea para la organización toda esta experiencia, ¿no? Sí, grandioso eso que has traído a la mesa porque efectivamente dependerá, digamos, de cada uno de nosotros en la interrelación en la organización, cómo abordamos el conflicto. Y lo que nos encontramos hoy por hoy en la organización son colaboradores que no le tienen miedo al conflicto y lo enfrentan, pero también seguimos encontrando colaboradores, líderes que evaden el conflicto o que prefieren no verlo, ¿no? O que prefieren no tocarlo con tal de dejarlo ahí y veremos a ver qué pasa si eso de alguna manera se resuelve. Y eso hace que de alguna manera tengamos una posición frente al conflicto y una manera de desenvolvernos frente al conflicto como colaboradores y de ahí necesariamente, Patricia, tenemos que saltar, digamos, a la cultura de la organización, ¿no? ¿A qué está viendo también la organización? ¿Qué está escuchando la organización? ¿Qué está pasando en sus colaboradores? ¿Cómo están interactuando entre ellos? ¿Y qué brechas o abismos o fricciones se están produciendo por alguna razón que más adelante podemos tocar también esos temas de dónde vienen estos conflictos, pero que en últimas hacen que la organización tome hoy un papel protagónico en esta necesidad de generar estos espacios que permitan que los colaboradores lleven su conflicto a una buena solución. Sí, claro, igual yo creo que antes de hablar de la gestión de los conflictos vamos a entrar un poco como en qué entendemos por conflicto y de qué naturaleza podrían ser estos conflictos y sobre todo una de las cosas que yo he visto, porque hablo mucho del tema con mis clientes de coaching, es que hay siempre una gran oportunidad en términos de comprender a un nivel mucho más profundo lo que está pasando, ¿no? A veces
como seres humanos tendemos a confundir los síntomas con la enfermedad. Entonces, no es algo como tan sencillo en el que todo el mundo puede estar de acuerdo. Como decías, hay unos que prefieren evadirlo y me Ujú. encuentro a veces con conversaciones donde para una persona hay un conflicto y para la otra no existe. Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer? O más allá de eso, cuando yo no tomo, digamos, la responsabilidad y asumo que hago parte de una situación que requiere algún tipo de resolución, sino que espero que se desaparezca el conflicto con el paso del tiempo, como decimos, de manera natural, como si no le presto atención, las cosas se van a mejorar automáticamente, ¿no? Pero bueno, Ya. antes de darte la palabra, quería decirte que acá algunas personas ya están escribiendo. Bueno, Soledad nos está preguntando que si el evento queda grabado, ya le contesté que sí. Ricardo también nos está saludando y bueno, a los que vayan llegando, siéntanse libres de escribir, preguntar, comentar acerca de este tema. Y bueno, yo simplemente quería era decirte como algunas preguntas que yo suelo utilizar cuando yo pregunto qué vamos a trabajar en esta sesión y la persona me habla de alguna especie de conflicto o alguna situación en la que haya algo en juego, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí siendo amenazado para ti? Y un poco utilizo como estas preguntas para aclarar de qué estamos hablando, si es un desafío técnico, si es un tema más adaptativo, si estamos hablando de que el conflicto se presenta por cómo está concebida la estructura y entonces es más de carácter funcional o si más bien es de tipo relacional, o si son cierta resistencia a algunos tipos de comportamiento. Si estamos hablando de la defensa de los egos, que siempre suele salir como en este tipo de conversaciones, o si estamos hablando de que el conflicto se manifiesta en la organización como una expresión sana y creativa de las diferencias, y las personas pueden reconocer que tienen puntos de vista diferentes, pero que no es personal. Y bueno, no sé cómo lo has visto tú. Sí, y a todo eso yo le sumaría este conflicto que surge de alguna manera con los cambios y los cambios que hoy las organizaciones están atravesando de manera tan rápida y tan grande, ¿no? Y a veces estos cambios generan estos roces o estos desacuerdos o desavenencias entre las partes, entre los miembros del equipo o entre otros equipos que hacen que se vayan construyendo y que vayan creciendo los conflictos entre ellos. Y ahí me llama mucho la atención porque suele pasar también que en este proceso de adaptación al cambio, generalmente viene de por medio un tema de alcance de responsabilidades y de autoridad, ¿no? Y ese también es un punto focal que genera muchísimos conflictos. Aquí lo interesante es que muchas veces, y en las conversaciones, como tú dices, de coaching, nos damos cuenta los colaboradores no perciben que se trata de un conflicto y entonces empiezan a simplemente a distinguir ciertas circunstancias, acciones, hechos o conversaciones muy puntuales que hacen o que generan algún tipo de malestar o que no los van llevando, digamos, al resultado que están esperando. Y encuentran el conflicto quienes son capaces de verlo o en un momento posterior, ¿no? Y es ahí bien interesante entender cómo el conflicto, no estamos peleados con el conflicto en las organizaciones, de hecho, hablamos hoy por hoy del conflicto positivo y de lo saludable que es para la organización el poder tener un conflicto positivo, el poder autorregular ese conflicto positivo entre los miembros del equipo, entre los colaboradores y sacar de eso un buen provecho, bien sea porque la productividad sigue adelante, bien sea porque los objetivos se están cumpliendo, bien sea porque están llegando a la meta trazada, pero lo más importante es porque el conflicto positivo nos genera un espacio de innovación y de creatividad para los colaboradores y para la organización que hace que siempre estemos creciendo, digamos, en un mejor desempeño, en una mejor expresión a nivel individual del colaborador y una mejor expresión a nivel corporativo de la organización. Entonces, partamos desde ahí, ¿no? Desde la posibilidad de que tengamos, de que ese conflicto sea positivo y nos llueve a un buen puerto, como la posibilidad de que no sea así, ¿no? Y es ahí donde traemos este tipo de gestiones que más adelante vamos a hablar y que son muy interesantes plantear a la organización.
Sí, claro, con esto que dices pienso como en estos postulados básicos de la física, que cuando hay movimiento hay fricción, ¿no? Yo le digo a mis clientes, si no tienes conflictos, tal vez es porque no hay movimiento o no están asumiendo suficientes riesgos, o sea, algo no está funcionando. Entonces, también eso es un poco como derrumbar ese mito, ¿no? De que si tenemos un conflicto eso es malo, ¿no? Es verlo como la gran oportunidad que el conflicto trae para las personas en términos de aprendizaje y para la organización también, ¿no? Y acá yo soy un poco como a veces reacia a esta conversación en la que se habla de las personas tóxicas Sí. en la organización. Yo lo veo más desde una perspectiva constructiva, más allá de que pueda haber algunas personalidades que son un desafío, ¿no? Entonces a veces me llegan mis clientes con que es que me toca trabajar con esta persona que es tóxica. Entonces yo le cambio un poco la perspectiva, le digo, bueno, esta persona, ¿en qué te desafía? ¿Qué vino a enseñarte? Si fuera un Sí. maestro para tu vida, ¿qué es lo que está queriendo mostrarte que no quieres ver? O sea, y porque si no es muy sencillo pensar que el problema está en la otra persona, ¿no? Es que es tóxica y no me la aguanto y entonces se vuelve el tema algo muy personal, ¿no? Y como a veces visceral y hay una lucha de egos y creo que ahí se pierde la oportunidad de crecimiento y de innovación, como decías, ¿no? Y sí, tendemos, y es una tendencia, digamos, como seres humanos que es natural. Y creo que ahí la maravilla de esto es poder reconocer que eso sucede y más bien ser conscientes que eso sucede para alcanzar a hacer el cambio de chip, el mindset en ese momento, porque usualmente la primera reacción es atacar a la otra persona, ¿no? Atacar me refiero a echarle la culpa, endilgarle la responsabilidad, decir que es así o asado, y entonces desde esa perspectiva, digamos, encontramos por el otro lado como cierta posibilidad de sentirnos menos afectados por el conflicto o menos protagonistas del conflicto. Pero lo cierto es que hablando de personalidades, el conflicto va mucho más allá de la personalidad. El conflicto es la personalidad o lo que yo pueda, la percepción que yo pueda tener acerca de una persona no es más que una percepción, ¿no? Y la percepción no es realmente la causa del conflicto. Hay que escarbar un poco más porque por lo general hay algo más adentro que hace que esas dos personas o esas muchas personas que están interviniendo en ese momento en la conversación no se entiendan, ¿no? No logren ponerse de acuerdo, no logren poner sus puntos en perspectiva y no logren alinear sus expectativas de tal manera que huye el conflicto. Claro, y yo creo que acá hay muchos aspectos que podemos ir como incorporando a la conversación y es que muchas veces se cree que la atención es intelectual y entonces se habla del debate de las ideas, pero en realidad en la conversación tú puedes sentir que hay una tensión emocional, porque hay muchas emociones involucradas cuando un conflicto está ocurriendo, ¿no? Y también por un lado está como el estilo que pueden tener las personas o la manera como se relacionan con el conflicto, como tú dices, algunas se evaden, otras van a querer competir y entonces están en este juego de para que yo gane, todos los demás tienen que perder, que generan las organizaciones un juego de suma cero. Hay otros que dicen yo voy a ceder, yo le digo que todo, sí, 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 aquí se hace lo que yo obedezco para evitarme Algo un que me problema deje. mayor y eso Sí. termina afectando los niveles de confianza en la relación porque no siempre podemos estar cediendo y eso genera más problemas. Y hay quienes tienen una actitud más de colaborar, ¿no? De cómo nos acercamos, nos ponemos de acuerdo y generamos unas pautas que sean fundamentales para establecer, no solamente en esta situación en particular, sino cómo va a ser nuestra relación de aquí en adelante, ¿no? Sí, y a eso súmale, por ejemplo, esto que pasa cuando hay diferencias en los acuerdos, en lo que es para cada quien importante, ¿no? En esto que corresponde a los valores o en esto que corresponde a sus principios, ¿no? Y no se pueden poner de acuerdo, de ahí hay otro espacio muy interesante donde se generan estos conflictos y donde las emociones inmediatamente saltan. Y hay otro que parece muy obvio, pero que es real y es estos problemas de comunicación. Aunque hemos hablado y repasado y creo que las organizaciones han invertido montones de dinero en formación y en generarle a los colaboradores estos espacios grandes de entender cómo es el proceso entre el receptor y el emisor y una comunicación asertiva, sigue siendo la comunicación uno de los factores más importantes que desata eh,
también los conflictos, ¿no? El no entendimiento, la no posibilidad de escuchar al otro o no tener la apertura para escuchar al otro, la forma en la cual enfrentamos las cosas que suceden, ¿no? Porque mientras hay gente que, líderes y colaboradores que tienen un enfoque múltiple que permite, digamos, la participación de otros, el intercambio de ideas, el construir juntos, hay otros que siguen, digamos, sosteniendo un camino de una percepción que es única, donde su posición es la que es. Y es increíble, pero lo seguimos viendo en las organizaciones y lo seguimos trabajando con los líderes y con los colaboradores para mostrarles otros espacios de crecimiento a partir de la oportunidad de revisar o de darse el gusto de escuchar otra opinión, otra idea de otra persona, ¿no? Entonces, parecería muy simple, pero lo es, ¿no? Es desde el acto mismo de la comunicación que empezamos a generar todos estos conflictos y que, como tú bien dices, viene armado de todo un proceso emocional que rodea a cada una de las personas, ¿no? Habrá quien lo hace o lo asume de manera madura, de manera tranquila, donde no hay exaltaciones, donde está en pleno dominio de sus emociones y donde al contrario sus emociones potencializan las posibilidades de entendimiento con otros, como también sucede el que la emoción sea la barrera que no permita construir un diálogo positivo, un diálogo constructivo y llegar a un entendimiento entre las áreas o entre las partes. Sí, mira, yo creo que cuando uno está hablando, puedes imaginarte el conflicto más pequeño que te puedas imaginar y es mucho más complejo. Es mucho más Normalmente un conflicto no involucra solo a dos personas, porque un conflicto es una manifestación más sistémica de lo que está ocurriendo en la organización, ¿no? Hay personas que toman partido, hay personas que de una u otra manera hacen parte del conflicto, se relacionan con el conflicto de manera directa o indirecta, y eso es muy importante cuando estamos en la etapa como de comprender qué es lo que está sucediendo, entender que el impacto es mucho más grande que la historia que nos contamos acerca de la situación, ¿no? Cada quien tiene su versión, tiene su manera de ver, pero hay mucho que no es visible a simple vista y que está poniendo en juego también ahí como las relaciones, el juego de las relaciones en la organización. Y le sumo a esa gran idea que tú has traído a la mesa, lo que a veces sucede también, que hay una parte de la organización que no se da cuenta que es el origen del conflicto y que aunque no está metido, digamos, en el diario entre dos o personas, dos colaboradores o dos áreas, es la parte de la organización, es el área de la organización que genera el conflicto y no se ha dado cuenta, ¿no? Y es bien interesante y por eso es que hablamos, como tú bien lo dices, de un tema sistémico. Es imposible pensar hoy que el conflicto en una organización se reduce a un entendimiento, a un mal entendimiento entre dos personas. Lo cierto es que impacta eso en su equipo, en los colaboradores cercanos, en los resultados y todo lo que ya conocemos, pero también lo cierto es que viene de un dolor que puede ser mucho más profundo en la organización y que la organización como tal no lo ha detectado. Por eso es que no nos podemos quedar en el síntoma. Y por eso es que es importante profundizar en estas conversaciones que hacemos con los clientes, como tú bien lo has mencionado, en tratar de entender cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es la causa real de este conflicto que los colaboradores cuando lo traen a la mesa lo traen vívidos de síntomas, ¿no? Es que me pasa esto, es que no me deja, es que me estoy produciendo estos resultados, es que no estoy llegando aquí y es que por culpa de esto no he tenido. Entonces, todo esto se involucra, digamos, en un discurso de lo que está sucediendo en la vida real, pero realmente no hemos profundizado para entender cuál es el dolor, qué es lo que está generando este tipo de circunstancias. Y aquí también quiero referirme, porque estamos hablando de lo sistémico, a esto que sucede en las organizaciones y que es también muy común hoy, dada la globalización, y es este intercambio de culturas dentro de la organización, ¿no? Y cómo ese intercambio de culturas también genera estos desencuentros, también genera estas desavenencias, también genera estas fricciones entre los miembros del equipo, entre los mismos colaboradores,
que hace que los conflictos escalen a unos niveles que no lo creyéramos, ¿no? Cuando uno ve en retrospectiva, quizás el conflicto diríamos, bueno, pero ¿por qué lo dejaste avanzar, no? Desde ese momento, porque tal vez o no lo percibió o no fue para él importante o no tenía las herramientas necesarias para abordar el conflicto. Y ahí vamos a abocar a esto que nos está exigiendo hoy la organización y nos está exigiendo nuestro mundo interrelacionado, conectado, y es qué habilidades tengo que tener, ¿no? ¿Qué tengo que tener como líder? ¿Qué tengo que tener como colaborador? No es solamente el líder. ¿Qué tengo que traer a la organización que pueda yo poner sobre la mesa en este trabajo de entender, de manejar, de gestionar los conflictos en la organización? Claro, y con todo eso que decías que las organizaciones invierten mucho en esta formación de líderes y todo este desarrollo de habilidades y competencias, puesto esto específicamente en el tema de gestión de conflictos, pues ahí hay una gran oportunidad de aprendizaje y de puesta en acción por parte de los líderes, ¿no? Porque en primera instancia las organizaciones buscan resolver sus diferencias internamente. No es que Sí. a cualquier diferencia entonces yo voy a traer un mediador o voy a traer, sino que eso normalmente suele gestionarse cuando ya la organización o el líder no está en capacidad de hacerlo, se miran otras opciones, ¿no? Hablando un Por supuesto. poco como de la gestión de los conflictos, pero antes de irnos como a cuáles son las opciones que las organizaciones tienen en cuenta, eh, algo como decías de las empresas familiares, pues eso ya es toda una dimensión porque ahí Exacto. está en juego no solamente la relación de trabajo, sino la relación familiar, los acuerdos familiares, las jerarquías y las propias lógicas que manejan en una familia, pero también cuando el conflicto es con el jefe, porque me ha pasado que me llega el cliente y me dice es que estoy en conflicto, pero es que ni siquiera puedo decir que es un conflicto porque es con mi jefe y pareciera que yo no puedo decir que no estoy de acuerdo, o sea, cuando hay diferencias en la jerarquía, en organizaciones muy jerárquicas, pues eso puede ser un inconveniente. En organizaciones más abiertas, más horizontales, por decirlo de alguna forma, puede haber unas condiciones distintas para expresar y vuelve nuevamente el tema de la cultura organizacional, ¿no? Cuando la cultura es muy paternalista y hay un conflicto, se espera que alguien llamado CEO, presidente, gerente, que tiene Jefe. como una especie de figura de papá, resuelva, ¿no? Como cuando los hijos se pelean y van y se quejan con el papá o con la mamá y la mamá de alguna manera da alguna instrucción que resuelve la situación, ¿no? Entonces, pero cuando las organizaciones no tienen esa cultura paternalista, entonces puede darse el conflicto con diferentes manifestaciones, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, hay que entender que sí se presenta mucho el conflicto entre personas que están en diferentes áreas, como decías, o en diferentes niveles de la organización, y que la organización tiene la responsabilidad de gestionar el conflicto también, de ser parte eh, Sí. constructiva en el entendimiento y en la resolución de lo que está pasando. Yo he tenido casos de clientes de coaching en los que el conflicto desencadenó el despido del jefe porque estaba cometiendo irregularidades hasta situaciones donde se ponen ciertos límites y donde de alguna manera la organización puede sentar las bases de qué se entiende por ser líder en esta organización. No es tener el resultado a costa de cualquier precio, ¿no? Y hay unos niveles y hay unos límites, ¿no? Entonces Sí. yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, y de qué dotamos a ese líder o qué le damos a ese líder para que tenga, digamos, esas herramientas y que pueda intervenir a tiempo, ¿no? Porque en esto de la atención del conflicto, la inmediatez con la cual, digamos, podamos abordarlo y conversarlo es clave, ¿no? Es clave para evitar la escalada del conflicto y el no dejarlo pasar. Entonces, ¿qué necesitamos tener en la organización para que se abran estas conversaciones de una manera saludable, pacífica y constructiva, que, eh, que propongan soluciones mucho más rápidas y que eviten, digamos, un desgaste emocional? Emocional, digo, para quienes están interviniendo en el conflicto, pero también hay un desgaste emocional
para quienes están en la organización y se están viendo impactados por esta imposibilidad que tiene alguno de los miembros del equipo de hablar con el jefe, por esta imposibilidad, por ejemplo, que tengo de reconocer los alcances de mi trabajo, hasta dónde voy, entonces pisoteo quizás los de otros, o me acomodo de tal manera que en el nivel del proceso productivo casi que me encapsulo y entonces retraso todo el proceso por cuenta de X o Y circunstancia o X o Y acción que hice o dejé de hacer u omití hacer. Entonces, desde ahí es bien interesante entender en esta construcción que nos demanda hoy, qué necesita hoy la organización tener a su disposición, ¿no? Si bien una responsabilidad, como tú decías, Patti, y hay que llevarla a la práctica, y hay que ponerle cara y cargo y ya sabes, ¿no? Funciones y responsabilidades, pero también ¿qué necesita la organización de quienes están ahí adentro, no? ¿Qué respuesta, qué escucha por parte de quienes están interactuando en la organización que pueda servir de base para abrir la conversación, una conversación clara de conflictos, que es lo que nos duele, ¿no? Y bien vale la pena meterse ahí porque no sé si en esos procesos estamos dejando quizás, y un poco siempre me lo pregunto, si estamos dejando al lado esa posibilidad de que la gente se pregunte a ella misma primero por el conflicto, ¿no? Y entonces desde mi propia perspectiva, y eso lo trabajamos mucho en coaching, ¿no? Desde mi propia perspectiva, ¿cómo asumo yo el conflicto? Porque si estoy liderando un equipo y yo misma no soy capaz de afrontar un conflicto, si no tengo esas herramientas para maniobrar un conflicto, y piensen no solamente en la organización, piensen en su vida familiar, piensen en su vida de amigos, en su vida social, cuando se desatan estos temas, ¿cómo los manejo? Si eso me permite y si estoy lo suficientemente armada, si me permiten la expresión, con las habilidades suficientes para poder hacerle frente al conflicto del equipo que estoy viendo y que no puedo dejar pasar. Entonces ahí me encanta que nos hagamos estas preguntas porque es cómo el propio líder se relaciona él mismo con su conflicto para poder desde ahí abordar el liderazgo, la gestión del conflicto entre su equipo o entre su gente. Sí, aquí María Laura nos está poniendo, se transforma en transparente, ¿no? Una de las cosas que pienso es como si están todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí. Porque ahorita estamos pensando en un conflicto puede perpetuarse en el tiempo, puede tener diferentes etapas. Yo como persona involucrada en un conflicto puedo tener diferentes maneras de relacionarme con el conflicto. Puede ser que al principio tiendo a evadirlo, después ya me doy cuenta que se está creciendo y entonces lo afronto, pero lo afronto tipo competencia, y luego después me doy cuenta que requiero hacer algunas negociaciones y entonces tengo una actitud más colaborativa. Pueden pasar muchas cosas digamos, en el transcurso de lo que está ocurriendo en un conflicto. Y así como una persona cambia a las otras, los que tienen una relación indirecta, y cuando se está analizando la causa pueden surgir soluciones que no siempre van a ser suficientes, pero que dan luces para ir avanzando en el proceso. Por ejemplo, la raíz del conflicto es que estamos discutiendo por un proceso que reconocemos que es obsoleto, hay que actualizarlo, o porque la manera como fueron definidos los roles y responsabilidades generan que los bomberos se pisen las mangueras, como dicen coloquialmente. Entonces es un tema de ver el manual de funciones, de revisar, de resolver eso. Si es un tema de estructura que genera ciertos incentivos que en algunas organizaciones pueden ser perversos y poner a competir a áreas contra otras. Todo eso, como solamente entendiendo el problema, ya vamos viendo que el problema va tomando una forma distinta y van surgiendo diferentes opciones de resolución, y es parte del proceso de la gestión, ¿no? En qué momento gestionamos. Hay organizaciones que dicen, no, pues yo le contrato coaching a los que están agarrados del moño y entonces ya con eso espero que se resuelva el conflicto. Hay diferentes maneras de abordarlo, ¿no? Y esa es una buena intención. Digo, el coaching siempre va a ser una gran herramienta de trabajo a nivel individual del colaborador, que sin duda alguna refleja en el impacto que tiene en el equipo, en el impacto que tienen los resultados de su equipo, en el impacto que tiene en la organización. Pero ahí el trabajo no deja de ser individual, ¿no?
Y entonces cuando estamos hablando de esos conflictos que escalan y que realmente necesitamos de dos para llegar a un acuerdo y para llegar a un proceso de transformación, como bien lo decía nuestra querida María Laura ahora en el chat, lo cierto es que necesitas el concurso de dos para poner sobre la mesa ideas, construir sobre ellas y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran espacio de trabajo que le permite tanto a los colaboradores, a los líderes y a la organización ir abriendo una conversación distinta, ¿no? Donde se permea lo que está sucediendo a nivel individual, pero también el impacto que tiene a nivel organización, que eso muchas veces no lo vemos tan claro. Claro. Sí, sí, sí. Y un poco para irnos moviendo a esto más específico de la mediación a través del coaching, uno diría, bueno, ¿y qué hacen las organizaciones para gestionar los conflictos, no? Como yo decía, hay un ámbito en el que intentan tener la conversación y resolver de manera interna. Y obviamente ahí Sí, hay roles que son claves como gestión del talento humano, o sea, todas las oficinas de talento humano entran, digamos, como facilitadores de un proceso de entendimiento, de escucha, de todo esto. Y puede haber otros roles de otros líderes que son reconocidos en la organización que también intervienen. Y esto sí, nuevamente tiene que ver mucho con la cultura organizacional, ¿no? Pero acá suele haber liderazgos naturales a quien se le pide la opinión, el consejo. sí. El líder que está involucrado en Media. un conflicto puede ir a comentárselo a un mentor y el mentor también darle su perspectiva. Bueno, esa sería como una manera de abordar. Obviamente están todos los mecanismos creados por el derecho comercial para resolver en algunos casos diferencias. Y eso cómo se ha llevado a las organizaciones, ¿no? El tener como ejercicios de conciliación, de arbitraje, bueno, en fin. Y está el coach, ¿no? También como Alternativa. una alternativa. Y bueno, a mí me gustaría como escuchar de ti como cómo sería el coaching en relación a estos estas otras alternativas que se podrían considerar. Sí, yo creo que aquí es bien interesante como detenernos a pensar que este tipo de figuras, si lo queremos decir así, figuras o em, métodos alternativos de solución de conflicto pueden contribuir, digamos, a una salud y a un bienestar efectivo en la organización cuando se presentan este tipo de conflictos. Particularmente la mediación es uno de ellos, y la mediación no es otra cosa que la intervención de un tercero en una disputa, en una controversia, en un no entendimiento entre las partes que los acompañan en ese proceso para llegar a un acuerdo. Es un proceso, por supuesto, que arranca con un entendimiento de las partes y una buena definición de los roles y las expectativas, pero que culmina con un acuerdo que es eh, efectivo, que es practicable, que es ajustable, que es llevable a la práctica y un compromiso, digamos, de las partes de llevarlo a cabo. Creo que tiene esta particularidad que hace que sea tal vez un poco más formal porque de alguna manera la mediación y quienes hacemos mediación nos enfocamos mucho en que los acuerdos queden por escrito, en que haya, digamos, un reflejo de lo que sucedió en el intercambio de ideas, donde se entienda claramente de dónde viene y hacia dónde va, qué es lo que cada uno está aportando, cuáles son básicamente las ideas o las soluciones o los puntos de vista que pueden contribuir a sumar, a resolver lo que está sucediendo, más que echar para atrás como el cangrejo y deconstruir, ¿no? Entonces creo que es una alternativa que está llamando la atención, es una alternativa que las empresas y las organizaciones empiezan a considerar como parte de la estrategia dentro de su cultura, de trabajar el talento de los colaboradores y de trabajar esas habilidades y esas capacidades que tienen para llegar a resolver estos conflictos. Ahora, ¿qué es lo bonito de este proceso de mediación y un poco en la gestión del conflicto, que es la invitación que hacemos tú y yo hoy en esta conversación a quienes nos están escuchando? Es que
nos encanta hablar de la mediación, pero nos encanta robustecer la figura de la mediación a través del coaching, ¿no? Y entonces es esta sumatoria de disciplinas y metodologías que hace que sea un proceso muy eficiente para las partes, un proceso que le reporta beneficios mucho más rápidos a la organización y que de alguna manera hay un seguimiento constante, digamos, del acuerdo o de lo resuelto por quienes estaban interviniendo en el proceso. Entonces, ¿por qué lo traemos hoy a consideración? Porque el proceso de mediación es un proceso voluntario, por supuesto que sí, donde las partes deciden ellas mismas ingresar en este espacio de creación, de co-creación, y es un espacio además que es flexible, pero que también es un espacio confidencial y es un espacio que genera la posibilidad de intercambiar ideas, planes y de con la voluntad de llegar pues a un acuerdo, ¿no? Entonces creo que esto es bien interesante traerlo porque de alguna manera nos permite entender cuál es el enfoque de la mediación. El mediador, por supuesto, es una persona calificada con las habilidades de mediador que les permite y facilita una conversación que les ayuda a entenderse mejor y a proponer esas ideas que son individuales, volverlas, digamos, ese gran paquete que les permita construir en términos generales, ¿no? ¿Dónde llega el coaching? El coaching llega justamente en la preparación de la mediación. Porque lo que sucede, y tú lo dijiste en uno de los primeros ejemplos que me encanta, y es, hay un conflicto, y es muy chistoso, porque hay un conflicto en el cual una de las partes sabe que está en conflicto y la otra ni siquiera se ha dado por enterada que está dentro del conflicto, ¿no? Y nos pasa con los clientes que de repente te llegan y te dicen, resulta que esto es la bomba atómica, yo no me había dado cuenta. O pasa con el jefe que definitivamente no logra articular y no logra generar este espacio de conversación como líder del equipo y se escapa de las manos la posibilidad de lograr una facilitación y propone, digamos, esta alternativa a través de un tercero que ayude, digamos, en ese desenvolvimiento de la conversación. Entonces, ¿por qué invitamos al coaching? Lo invitamos básicamente para que cada parte pueda trabajar de manera previa a la mediación sus percepciones, sus propias ideas, sus ideas o cómo construye, digamos, lo que quiere proponer para solucionar o qué está dejando de ver que le impide tener un poco el panorama mucho más abierto a la hora de proponer alguna solución o, por ejemplo, ha generado tal enfrentamiento, el conflicto, que hay un desgaste emocional que hace que la persona no esté preparada, digamos, para afrontar un proceso de mediación. Entonces, el coaching acompaña a las partes de manera individual en eso que le hace sentido a cada una de las partes para llegar a sentarse a la conversación, ¿no? Entonces, de alguna manera fortalece a quienes hacen parte del proceso de mediación porque les permite tomarse un espacio para en introspectiva revisar hacia dónde quiere ir y por qué quiere llegar hasta allá y para qué quiere llegar hasta allá, ¿no? Y ese es un proceso que es un proceso netamente personal. Y si es ayudado por un coach, ¿no? Facilitado por un coach que te desafía, digamos, en ese entendimiento del conflicto, en esa posibilidad de generar acuerdos, pues cobra mucha más importancia el acompañar la mediación con el coaching. Porque lo que suele pasar es que quien hace este proceso de coaching muy rápidamente, paralelo a la mediación, llega a su proceso de mediación ya con ideas claras, con perspectivas abiertas, con posibilidad incluso de entender al otro, ¿no? Con esta posición de, a ver, yo pienso en A y el otro piensa en B y cuál sería la razón del pensamiento en B, ¿no? Y empiezas a abrir y a conectar esta cantidad de circunstancias que a veces no las ves por tu mismo estilo de liderazgo o no las ves porque es tal el conflicto y es tal la aroma emocional que traes que se te nubla y no lo alcanzas ni siquiera a olfatear, no lo alcanzas ni siquiera a escuchar.
Entonces, eso es lo que nos gusta de esta propuesta que traemos, Patti, en esta conversación y es robustecer el espacio de la mediación a través del coaching para que el proceso de la mediación, sin duda alguna, surta los efectos, pero adicionalmente que permita que las partes construyan eh, sobre algo ya elaborado, sobre un trabajo personal que les ha permitido entender cuál es el sentido que le dan, ¿no? a, a la solución del conflicto. Y en algunos casos será también con coaching de equipos, ¿no? Porque también la perspectiva de equipo entra acá también en juego, ¿no? Yo creo que acá María Laura nos ponía, resolver un conflicto nos da la posibilidad de un futuro mayor. Y esto me recordaba a mí en algo que decía en alguna reunión y es como tenemos la gran oportunidad de salir fortalecidos, porque salir debilitado no es una opción, ¿no? Entonces, como tener esos acuerdos fundamentales sobre que el conflicto es positivo, sobre la resolución va a hacernos más fuertes como organización, que la actitud debe ser abierta, o sea, como el solo abrir la conversación sobre estos aspectos ya es un avance y todavía no estamos hablando del punto en cuestión. Ahora, Ana Sí, María, tú sabes que yo trabajo los temas de ética empresarial, lucha contra la corrupción y todo eso, y me he podido dar cuenta por mi experiencia que hay temas que son muy sensibles, muy sensibles. Entonces ahí el coaching en esta preparación antes de la mediación es clave. El cómo el coach se vale de ciertas metodologías, que utiliza instrumentos para de alguna forma preparar esa primera aproximación, ¿no? Porque a veces tenemos tanto afán de resolver el conflicto que hacemos un fogueo, ¿no? Hagamos una reunión y dime en la cara lo que me tienes que decir y no sé qué, bueno, y la cosa termina siendo más contraproducente, ¿no? sí. Entonces, he ¿Cómo es? utilizado, por ejemplo, estructuras liberadoras para que la gente entienda que puede hablar y que no pasa nada, que no va a haber represalias, porque también hay miedo, hay muchas emociones puestas acá, hay rabia, hay Sí, mucho dolor. En la gestión de un conflicto uno tiene que, como tercero involucrado, facilitador, llámese mediador, coach, tiene uno que entender que hay dolor puesto ahí, que estamos hablando de seres humanos que les está doliendo y que quisieran no estar en esa situación, pero están pasando por ella porque requieren aprender algo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos preparando el terreno? ¿Cómo vamos suavizando y preparando a las personas para que entiendan que no es personal? Que una cosa son las ideas y otra cosa son las personas, que el objetivo a cumplirse implica no solamente que haya un acuerdo entre yo y él o entre yo y nosotros y ellos, sino que también haya una noción de nosotros, ¿no? Podemos tener diferencias, pero somos unos otros porque hacemos parte de la misma organización. Entonces yo puedo mirar en algunos aspectos quién soy y cómo es mi relación con otros, yo otros, y en otros aspectos quiénes somos cuando decimos que somos unos otros. sí. Y creo que ahí el coaching es la disciplina, digamos, que te permite esa interacción contigo mismo para tomar esas definiciones. Y por eso es que cuando el proceso de mediación tiene la particularidad de un coaching previo, bien de equipo o bien individual, se fortalece como tal la, la metodología. Se fortalece la metodología y las partes, sin duda alguna, entran a la conversación en la mediación de una manera mucho más proactiva, ¿no? Y creo que ahí es donde ganas. Y donde empiezas a negociar con la total tranquilidad, ¿no? Porque evidentemente va a haber una negociación o va a haber un entendimiento, va a haber un acuerdo y todo esto involucra la posibilidad de intercambiar intereses y todo esto, objetivos y tal. Pero aquí lo cierto es que llegas a la conversación de una manera distinta. Ese cliente o ese colaborador o ese grupo, ese equipo que ha pasado por el proceso de coaching, ha pasado por un proceso de sensibilidad y de sensibilización y de entendimiento de lo que está pasando, incluso ha entendido, porque también pasa y pasa con mucha frecuencia, que la gente no alcanza a medir el impacto. Entonces el colaborador no alcanza a entender cómo esto que está sucediendo y a lo cual no le quiere prestar atención le está generando un gran problema a él y a la organización. Todos esos procesos de sensibilidad, todos esos procesos de entendimiento, de poder ser conscientes
y del impacto que tiene hace que el proceso sea mucho, mucho más elevado. Creo que hay un aprendizaje a nivel individual y a nivel colectivo enorme, enorme en este proceso y hay una, una posibilidad de seguimiento eh, que también genera para la organización una retrospectiva de aprendizaje, ¿no? Y de repetir estas historias de éxito para que otros, digamos, tengan la posibilidad de llevarlas a cabo también. Entonces, Sí, eso es lo que más me gusta de este tipo de posibilidades, porque al final creo yo que elevamos esa conversación de la organización a otro nivel, ¿no? Hablamos distinto, nos entendemos de una manera distinta, damos respuesta a unos conflictos y a unas desconexiones que son típicas de una relación humana en el ámbito laboral, ¿no? Y que a veces las hemos dejado quizás muy sueltas y no las hemos atendido en el momento adecuado ni en la forma adecuada. eh, sí, ahí no nos han llegado preguntas en el chat, yo no sé, están un poco tímidos hoy, pero te escuchaba con esta oportunidad de tener una retrospectiva que nos permita aprender como organización. Yo siempre pienso en qué tenemos que resolver a un nivel profundo para que esto no vuelva a pasar. Sí, Para que cuando se presenten situaciones similares tengamos las herramientas para gestionar por nuestra propia cuenta y poder llegar a un acuerdo que sea constructivo para todos, ¿no? Y hace claro, ya varios años yo le aprendí a Elena Espinal esta conversación de los futuros posibles, ¿no? Y a mí me encanta cuando estoy facilitando estas conversaciones plantear esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los futuros posibles habiendo resuelto el conflicto o sin resolverlo? Y que la gente pueda darse la oportunidad de imaginar qué podría pasar si llegamos a un acuerdo y qué podría pasar si no llegamos a un acuerdo. Y eso cómo nos cierra o nos abre puertas y cómo nos permite, como decía María Laura, crecer como organización o no, o quedarnos en la discusión eterna y darle la espalda a las oportunidades de mercado. O sea, yo creo que hay un aspecto acá que tiene mucho que ver con el propósito, con la visión que tiene la organización, que es lo que está en juego, ¿no? A veces lo mejor que podemos hacer es afrontar el conflicto, gestionarlo, eh, rodearnos, entrenarnos como líderes para tener las herramientas y rodearnos de personas que nos puedan ayudar en el proceso, porque de lo contrario estamos simplemente gastando nuestra energía en aspectos que podríamos resolver y seguir adelante y estamos diciéndole que no a las oportunidades, al futuro, a todo lo que está ahí para nosotros disponible, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el para qué somos una organización, cuál es sí. el legado que queremos dejar y dónde queremos poner la energía, en servir y en crecer y en ser posibilidad para más y más personas, ya sean clientes, colaboradores y sus familias, todos los stakeholders, o queremos seguir acá peleando solo porque no queremos estar incómodos un tiempo para hablar de lo que tenemos que hablar y preferimos quedarnos con esos temas inconversables eh, y que el tiempo pase sin resolverlos, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema y es como una apuesta responsable por decir, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer ahora, tengamos las conversaciones, resolvámoslo y, y con eso nos estamos abriendo las puertas a un futuro mejor, ¿no? De acuerdo. Y a veces no lo alcanzamos a digerir de esa manera. Nos quedamos cortos en ese proceso de entender cómo impactamos eh, y salimos favorecidos en estos procesos de impactar al otro. Me refiero a que es un impacto positivo y pareciera que lo trabajamos como en la cocina, caserito, cuando realmente estamos generando un espacio de entendimiento entre nuestros colaboradores y entre ellos y los stakeholders a otro nivel, que pasa por el impacto en su propio desempeño hasta en el impacto de la organización y en eso que queremos de la organización, en el ecosistema en que la organización se mueve. Y entonces es como una cadena, ¿no? Es una cadena que crece y que hace que la organización no solamente sea reconocida, sino que su mismo sistema sea un espacio que produzca estos espacios de conversaciones
pacíficas, constructivas, de crecimiento, que generan un aprendizaje presente y del futuro. Ujú. Claro, no, aquí también nos escriben que el cambio sea permanente en el tiempo. Y con esto me acuerdo y nuevamente hago énfasis en la importancia de que quede muy entendido que todo esto tiene un impacto sistémico y que hay que verlo de esa manera, ¿no? En las organizaciones suele haber patrones, recurrencias, o sea, cuando uno está hablando, facilitando una conversación en relación a una situación que ha generado conflicto, uno dice, ¿esto ya había ocurrido antes? ¿En qué se parece eso a lo que ustedes ya hayan vivido? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué probabilidad hay de que esto se vuelva a repetir? O sea, y estoy pensando ahí como en preguntas que me están surgiendo ahora y la gente se da cuenta de que todo está muy relacionado, de que no es que estamos inventando la rueda por primera vez, no es que nunca nos había pasado y ahora nos está pasando. Puede haber algunos casos donde ese sea exactamente el diagnóstico, pero normalmente eso viene del pasado, viene de... Cíclico, ¿no? Es como Sí, cíclico. es Cuando no cíclico. empezamos a generar esa tuerca que hace que ruede de una manera distinta la circunstancia, vuelve y se presenta y nos pasa, como tú bien dices en las conversaciones de coaching, sobre todo cuando los clientes lo traen a colación y esto pasó hace tiempo cuando la administración estaba bajo estas circunstancias y fíjese que lo hicimos así, hoy nos estamos dando cuenta que esto pasó de esta manera y se repite el patrón porque no hemos tenido la posibilidad de crecer a partir del acuerdo, porque lo que sí tiene que pasar, Patti, y eso es muy importante en la organización, es que el acuerdo al que lleguen las partes involucradas en el conflicto se socialice para la organización y se socialice no en el sentido de contar con bombos y platillos que ya se arregló la circunstancia, digo, por supuesto, pero más allá de eso es qué procesos impacta que hay que cambiar, ¿no? ¿Qué necesidades, por ejemplo, de flexibilidad necesita la organización? ¿Qué interacciones hay que tener nuevas o qué interacciones hay que dejar de tener? ¿No? Porque la verdad es que ese es el impacto. Entonces, por eso, cuando hablamos de estos procesos de mediación a través del coaching, lo que buscamos es que ese acuerdo sea un acuerdo tan formal, pero sea un acuerdo que permita que la organización aprenda de él y se nutra de él. Que no pase de ser que no se quede de ser en simplemente un apretón de manos y aquí no pasó nada y ya de ahora en adelante vamos a trabajar distinto. No, es qué necesito hacer como organización para garantizar que eso no vuelva a suceder. Y entonces la organización se tiene que poner en acción para revisar y estar súper atenta de qué correctivos tiene que tomar o qué acciones positivas tiene que hacer o qué adicionales tiene que fomentar entre sus colaboradores para que eso lleve a buen término, pero además no se repita. Y ahí es donde rompemos el círculo. Es solamente ahí. Claro, y yo diría que no se repita y creo que un incentivo clave es que sea una historia de éxito. Sí, y que la cuenten. Porque, digamos, a los seres humanos nos encantan las historias y normalmente las historias donde hay dificultades son las que más nos gustan, ¿no? Entonces, decir, pasamos por todo esto y ahorita podemos hablar con tranquilidad de que hemos superado una etapa, o sea, es como casi que un cuento de hadas con una historia, con un final feliz, ¿no? Sí, Obviamente traído al contexto organizacional, sabemos el poder que tienen las historias de éxito para sí. generar engagement con empleados, para Inspiración. diferenciarse ante un mercado más competitivo. O sea, aquí podríamos enlazar muchos otros temas que son claves para que las organizaciones sean competitivas y puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, el poder contar esa historia de cómo un día no nos poníamos de acuerdo y ahora cómo estamos llegando de manera constructiva a un acuerdo que nos pueda permitir crecer y hacer la diferencia, ¿no? En últimas, eh, para esto es que la gente paga en las universidades, para conocer las experiencias de primera mano, para cuando tú vas a la conferencia de un líder organizacional, ¿tú qué esperas escuchar? Su Pues, experiencia y sus pues casos de ejemplo. cómo se No, levantó, cuando bien. se equivocó. Eso es lo que más nos llama la atención como seres humanos, porque en eso creo que también podemos humanizar aún más a las organizaciones. Es decir, no, las cosas no tienen que ser perfectas. O sea, simplemente somos humanos y las organizaciones están compuestas por humanos
Y esto puede ser algo tan positivo que sea una historia de éxito que le permita aprender a muchos a partir de lo que nos sucedió a nosotros, ¿no? Sí, así es. Así que súper interesante. La verdad es que es este tema enorme, enorme, que tal vez pongamos sobre la mesa un espacio de gestión de conflicto que va mucho más allá de lo tradicional que se hace hoy, ¿no? Y donde estamos invitando a las organizaciones a que se permitan un espacio de trabajo diferente, eh, y que prueben cuál es el impacto de este tipo de mecanismos alternativos de solución de conflictos a nivel organizacional, qué le suma, ¿no?, a la organización, qué le trae de bueno a la organización, porque sin duda alguna, y creo que coincidirás conmigo en el tema de un bienestar de la organización, bienestar entendido hoy como esta posibilidad de generar este win-win en la organización, tanto para la organización como para los colaboradores, pero también en el clima organizacional, en mayores porcentajes de desempeño, en cómo influye e impacta en las variables, en el engagement, en todo esto que hace que el motor, digamos, de producción de la organización accione y accione bien, que es básicamente el colaborador, el ser humano que está detrás de todo el proceso. Entonces creo que es una gran oportunidad de generar una conversación distinta. Sí, totalmente. Mira, a mí se me conectan siempre como personas de recursos humanos, y esto es un aspecto que yo creo que es importante resaltar, ¿no? Porque no hemos hablado del tema, pero a veces se busca que sea recursos humanos quien medie en una situación y no siempre estas oficinas tienen como este propio desarrollo de competencias y esa habilidad y no siempre los líderes están dispuestos a aceptar que haya una mediación por parte de recursos humanos. Bueno, esto acá podría dar para mucho, pero simplemente acá el mensaje es Exacto. que la mediación a través del coaching abre un escenario de oportunidad para las organizaciones y es una alternativa que pueden considerar distinta a lo que tal vez ya han conocido en otros espacios. Y es Eh, muy rápido, y es muy rápido. O sea, creo que no hemos hecho énfasis en esto, pero es un proceso que puede ser muy rápido. Por lo general, lo que estamos hoy, digamos, haciendo es un proceso que puede tomar unos 3 meses, básicamente, entre que se instala, trabaja individualmente y luego trabaja en equipo. Y estoy hablando de un proceso demasiado complejo. Entonces, creo que también es un espacio muy interesante de apertura, de mejora continua, porque fíjate que también eso sucede a la hora que incorporas el acuerdo, a la hora que entiendes el aprendizaje, ¿no? Estás impulsando de alguna manera la mejora continua y estás, por supuesto, dándole una muy buena línea a la comunicación en la organización. Sí, claro, no, totalmente. Yo creo que igual aquí seguimos por si alguien está interesado en tener más detalle acerca de cómo es el proceso o de pronto compartir en alguna otra oportunidad una experiencia ya, hacer un estudio de caso sería súper interesante para ver cómo se aterriza, digamos, a nivel metodológico y cómo se diseña la intervención a través Sí. del coaching para estos aspectos específicamente. Y bueno, yo creo que ya el tiempo se nos fue volando, ya ha pasado, ya estamos 3 minutos extras en esta conversación y yo me podría quedar horas y horas acá conversando. Pero bueno, Ana María, ¿qué es como lo último que te gustaría compartir ahí como ya de despedida? Yo creo que es abrirnos a esa posibilidad de explorar nuevas fórmulas de arreglar los conflictos que están ahí, que van a seguir estando ahí. O sea, no los vamos a poder detener, los conflictos siempre van a estar. Es natural. Démonos la oportunidad de abordarlos desde un lugar diferente y de construir a partir de ahí, no solamente para quienes están involucrados en el conflicto, sino para la organización. Y creo que es ahí donde hay un mensaje sustentable, como tú lo decías, y sostenible también en el futuro para la organización, para que esto no pase simplemente como la resolución de un problema, sino es la oportunidad de innovar, es la oportunidad de crecer, es la oportunidad de generar conciencia en la organización y de, sin duda alguna, elevar una conversación, ¿no?, a un nivel distinto.
Claro, yo creo que es una gran oportunidad. Mira, acá Miguel nos escribe: genial, hagan más de esto, por favor, consideren publicar cursos en LinkedIn sobre estos temas. En español no son comunes y muchas gracias, ¿no, Miguel? Muchas gracias a ti Sí. por este feedback y claro que sí, yo soy una apasionada de estos temas y siempre estoy atenta a cualquier posibilidad de ir transmitiendo cada vez más el mensaje del mundo de las organizaciones con toda su complejidad, pero también con el motor de desarrollo y de transformación que hay en ellas, ¿no? Entonces, pues muy contenta, Ana María, de haberte tenido en este espacio, de la Muchas gracias por la conversación. invitación de nuevo. Y bueno, como saben, este es una conversación que queda grabada con el mismo enlace en el que estuvieron, pueden acceder y bueno, espero que llegue a más personas y voy a estar atenta a los comentarios que nos dejen, a responder alguna duda, alguna pregunta que se haya ido por ahí y que no hayamos podido abordar en esta conversación y bueno, muchas Muy gracias y bueno, Ana María, te envío un fuerte abrazo, a gracias dejar igualmente de... para todos. Voy a dejar de transmitir, a ver cómo es esto que la tecnología. Primero dejo de transmitir acá. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, me despido también, dejo de transmitir acá y luego dejo de grabar acá. A ver, a ver.